Bienvenidos a Tucusciencia. Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Tucusciencia. Hoy me encanta el tema que vamos a hablar hoy, pero comencemos hablando un poco de cómo vemos este tema en la naturaleza. Vemos cómo los pájaros construyen sus horneros, cómo las abejas construyen sus panales. Vemos arte en todos lados, hasta en el ojo humano. Para mí, la naturaleza fue el primer diseñador del mundo que existió. ¿Vos qué opinás, Vale? Sí, para mí las personas se inspiraron en la naturaleza y comenzaron a construir usando distintos materiales que iban encontrando y bueno, quizás en ese afán de irnos hacia lo más útil, dejamos de estar como en comunión con la naturaleza y pasamos a alterarla de forma drástica. Claro, porque ahora contaminamos, hacemos todo de plástico que nunca se degrada, hacemos estructuras gigantes de concreto, o sea, básicamente nos desconectamos totalmente. Pero, ¿qué tiene la biotecnología para presentarnos ante esta problemática? Y bueno, podemos utilizar la biología para abrir no solamente las puertas a nuevas industrias, nuevos mercados, pero podemos usarla para la producción de materiales que son más amigables con el medio ambiente. Claro, y ahí es donde hablamos del biodiseño, de los biomateriales, de la bioindustria, porque como le dije un montón de veces, el futuro es bio, y eso aplica en todo, hasta en el arte. Y es por eso que hoy presentamos a bueno, no es un nuevo integrante, en realidad estuvo siempre, pero que se anima esta vez al micrófono, a Mateo. ¿Cómo estás, Mateo? Buenos días, soy Mateo, un integrante más de Tucusciencia. Me alegra ocupar este espacio hoy en día, al lado de Vale y Agustina. Contame de qué vamos a hablar hoy, Mateo, y más o menos qué es lo bio que puede hacer la biotecnología. Básicamente dos conceptos muy nuevos que capaz que la gente haya escuchado o no, son biomateriales y bioarte, específicamente agar art. Bueno, pero no nos adelantemos, deja de spoilear, Mateo, porque ya nos spoileaste el siguiente segmento. Perdón, me emocioné. Es que bueno, Es buenísimo. Spoiler alert, Mateo es experto en agar art. Bueno, no importa, no spoilemos. Sigamos con biomateriales, porque me interesa que hablemos un poco de biomateriales porque es súper extenso. Biomateriales básicamente provienen de la fabricación de micro a partir de microorganismos. Van a usar residuos agroindustriales como puede ser cáscara de papa, cáscara de banana. Esos bichitos van a estar en su salsa prácticamente ingiriendo todo lo que tienen ahí para generar polímeros. Claro, y es súper importante, ¿verdad? O sea, yo leí en un paper que el 85% del plástico que usamos son desechados del ambiente. Si nosotros nos podemos pensar todo el plástico que usamos día a día, los empaques que abrimos, las bebidas que tomamos, todo, el 85% de todo eso va al ambiente. Entonces, por eso, digamos, sería como importante los polialgo, poliestireno, polipropileno, polietileno, todo eso terminan en los mares. Y es una banda. Y aparte tenés los microplásticos, que es como una palabra que está re de moda, pero no es solamente por moda en sí, sino porque esto es así tal cual. Son pequeñas moléculas de plástico que están en todas partes, están en el agua, los peces ingieren esto, se acumulan en los tejidos y después nosotros terminamos comiendo esto, así que están en todas partes. Pero bueno, para cada problema siempre hay una solución. ¿Qué? ¿La biotecnología? Obviamente la biotecnología. Y bueno, ¿qué serían los bioplásticos? Vos sabés un poco de bioplásticos, Mateo, así que contanos. Hay distintas definiciones de lo que implica un bioplástico, pero básicamente son plásticos producidos por material renovable. Como había mencionado antes, que pueden ser creados a partir de cáscara de verdura o hojas secas que por intervención de seres vivos, en este caso microorganismos, se pueden generar estos bioplásticos. Y hay un bioplástico muy conocido que se utiliza actualmente que es el poliácido láctico o PLA, PLA. El poliácido láctico que se usa para la impresión 3D. Porque, bueno, habíamos leído un poco que era maleable a distintas temperaturas y todo eso. Pero igual mi pregunta es, ¿por qué es biodegradable? O sea, que yo podría compostar, o sea, cualquiera se preguntaría que podríamos compostar, o sea, cualquier cosa de la máquina 3D, vamos, lo compostamos, pero bueno, en realidad no es así, porque nos tenemos que fijar específicamente que sea de PLA, porque el plástico, No, ¿o cómo era? La característica principal de este PLA es que se lo calienta a 60 grados centígrados y puede ser modificado, Biodegradable. a diferencia del plástico común. Y además no proviene del petróleo, ¿verdad?
Otra característica importante, como sabemos, ojalá que falte, dejaremos de tener petróleo, entonces es muy importante acceder a alguna fuente renovable, como pueden ser todos los residuos agroindustriales, que es algo que me encanta, digamos, como Argentina, que genera muchos de estos residuos que actualmente no están siendo utilizados apropiadamente o aprovechados. Claro, y eso lo usamos de un montón de formas. No sé si se acuerdan en el capítulo de industrias que hablábamos cómo producíamos hasta bioetanol a partir de desechos agroindustriales. Bueno, estos desechos agroindustriales que son tan baratos, accesibles y que le hacemos un favor al medio ambiente usándolos, también se aplican para los biomateriales. Sí. Y bueno, ya que estamos hablando de bioplásticos, yo quiero hablar sobre una forma en la que tenemos de no solamente utilizar, bueno, la biología, los microorganismos para sintetizar los eslabones de esas moléculas grandes de bioplásticos, sino toda la cadena. Y esto se hace utilizando los polihidroxialcanoatos que hacen las bacterias. Me suena un poco, eso sería como lo que usan como fuente de energía las bacterias, ¿verdad? O sea, nosotros usamos el carbono, o sea, nosotros lo almacenamos en energía y carbono en forma de grasas y las bacterias lo almacenan como polihidroxialcanoato, tal cual. Así que bueno, lo interesante de esto es que, como mencionaba Mateo también, podemos utilizar los residuos agroindustriales, por ejemplo, de las aceiteras, del glicerol y de un montón de otras industrias, para poder sintetizar estos. O sea, estos residuos serían como el alimento para las bacterias. Después yo selecciono con qué bacterias puedo producir en mayor cantidad de estas sustancias y bueno, una vez que yo tengo mi medio de cultivo, voy a cultivarlas en condiciones de estrés para que sinteticen los polihidroxialcanoatos y después yo separo a las bacterias del medio de cultivo y después las destruyo. O sea, parece fantástico cuando lo contás, pero del dicho al hecho, por eso es que yo te pregunto, ¿por qué no reemplazamos todos los plásticos que no son degradables por ese plástico? Y bueno, porque la verdad que es bastante salada la cosa. Actualmente es caro producir los polihidroxialcanoatos y esto se debe a que es un proceso bastante minucioso. Primero yo tengo que seleccionar ese alimento, seleccionar las bacterias que van a alimentarse de él y lo van a hacer de la mejor forma, de la forma más eficiente. Después tengo que ver qué condiciones necesito para producir los polihidroxialcanoatos. Después ver cómo separarlas del medio de cultivo, cómo purificarlas, que es un paso bastante complicado. Y finalmente producir el bioplástico. Así que bueno, es un proceso que es quizás por ahora difícil, pero que se está intentando, incluso acá en Argentina, en Santa Fe, se está por lanzar la nueva planta de producción de polihidroxialcanoatos. Ah, eso está buenísimo. No somos Santa Fe Ciencia, somos Tucu Ciencia, pero está buenísimo esto de difundir otros, o sea, estos avances a nivel nacional que por ahí están un poco escondidos. Claro, orgullo nacional. Sí, la verdad que sí, mi país. La empresa se llama Bionbags y bueno, van a producir polihidroxibutirato para luego sintetizar estos bioplásticos y utilizarlos en packaging, en aplicaciones médicas. O sea, está buenísimo. ¿Y más o menos cuándo vamos a tener esto disponible? ¿Sabes? Y supuestamente empieza la producción el año que viene, o sea, nada. Así bueno, que 2024 vamos a estar atentos a ver a si Santa sale Fe. este plástico en Santa Fe. Igual está muy bueno cómo van surgiendo alternativas biológicas a todos estos plásticos que utilizamos en la cotidianidad, digamos. Sobre todo el enfoque biodegradable al que le quieren dar toda esta línea de investigación que está surgiendo por suerte en la Argentina. Así dejamos de depender todos los derivados del petróleo que afectan muchísimo el medio ambiente. Claro, súper importante. Y bueno, nosotros avalados por el espíritu de Benja, que no se encuentra en cuerpo, pero sí en alma en esta sala que nos está viendo desde el otro lado, vamos a hablar de cómo los hongos se encargan de hacer biopolímeros. Y escuchen porque esto me parece pero fantástico, cómo nosotros a partir del cuerpo y el micelio del hongo podemos hacer materiales. O sea, ¿cómo lo hacemos? Vamos, rebobinemos. El micelio del cuerpo del hongo. El hongo es un bicho muy noble porque crece en cualquier cosa que le tiremos. Y ahí Benja nos mira con orgullo del otro lado. Nosotros le podemos dar de cualquier cosa. Por ejemplo, le damos de comer bagazo, que es un residuo de la caña de azúcar que se utiliza para hacer papel. Bueno, le demos de comer bagazo al hongo. Le demos de comer, lo hagamos crecer, lo hacemos crecer encima en un medio bastante barato, porque ¿en qué vas a gastar? Solamente en el bagazo que sale de 2 pesos. claro. No sé, no sabemos cuánto No sale. sé, pero es barato. Es barato. Y después lo que vos haces es romper ese hongo y todo ese bagazo y lo colocas en un molde. Por ejemplo, que quieras hacer, no sé, ¿vieron los cositos donde viene el helado?
los botes sí. de helado de telgopor. Bueno, podríamos reemplazar eso, hacemos como un molde que simula esa forma y pones adentro todo lo que sería ese hongo y le das de nuevo las condiciones para que el hongo crezca. Entonces así el hongo, alimentándose el bagazo, va a ir creciendo con la forma del molde que vos le des. Y variando las condiciones, la cepa del hongo, la comida que le das, el tiempo, la humedad, etcétera, etcétera, podés hacer distintos materiales. Y así como podríamos reemplazar madera, como podríamos reemplazar el telgopor, y también incluso una aplicación muy interesante es el reemplazo del cuero y de otras telas. O sea, la verdad que es fantástico. Yo creo que si se invertiría mucho más en esto, se podrían reemplazar todos los materiales que vemos hoy en día por micelio. Es fantástico. Yo, Es increíble. la locura. Los honguitos. Los amamos. Son muy lindos los hongos, pero me quedo con las plantitas. Ah. Entre paréntesis. Bueno, te quedas con las plantas, entonces yo te cuento que esto también se puede hacer con algas, pero en este caso solamente con el cuerpo del alga. Pero no les estoy hablando de las microalgas, que son las que hablamos de la otra vez, sino que les estoy hablando de las algas que crecen, esas algas en el mar, que solamente crecen con ¿qué? Con dióxido de carbono y con Luz. luz. Claro, y con luz. Y con esas algas vos también podés hacer, digamos, distintos materiales. O sea, es fantástico, o sea, se las comprime y se le da la forma que nosotros le queramos dar. Y con eso ya también tenemos un biomaterial. Así Es de simple. genial. Bueno, y ahora ya hablamos de hongos, ya hablamos de algas, todo. Volviendo al tema bacterias, ¿saben qué es el kombucha? Un té. Es como un té fermentado. Sí, es un té fermentado, así como el vino es jugo de uva fermentado. Bueno, el kombucha es té fermentado. Y bueno, lo bueno de esto es que podemos incluso también producir cuero vegano, porque cuando yo estoy produciendo kombucha, se forma, debido a las levaduras y a las bacterias que están ahí fermentando el té, se forma una película gelatinosa por encima. Y tiene, ay, me encanta el nombre que tiene ese material. Se llama SCOBY, o bueno, algunos le dicen Scooby, como Ya le había Scooby-Doo. Scooby-Doo. Sería buenísimo que se llame Scooby. Y a ese SCOBY se lo guarda para hacer de nuevo kombucha, pero lo que yo puedo hacer es secarlo a eso y me queda como un plástico bastante flexible que si yo lo seco a eso me queda como un cuero vegano. Pero no era que ya existía, o sea, el eco cuero no es cuero vegano. Sí, pero hasta ahí nomás porque si bien no matamos animales, este es de origen sintético, o sea, usamos petróleo para producirlo, es un plástico. No matamos. Claro, no. Entonces yo puedo usar el kombucha, que es biodegradable, no vegano, biobasado. Entonces una alternativa mucho más sustentable que el mal dicho ecocuero. Así que bueno, a mí me pareció genial eso. De nuevo ahí usando bacterias y levaduras. Bueno, entonces vemos que tenemos un montón de aplicaciones. Y los materiales que fuimos viendo, a ver, ¿qué nombramos que podemos hacer con biomateriales hasta ahora? Bueno, los bioplásticos son los más conocidos. Los ecoladrillos. El ecocuero, madera, podemos hacer un montón de cosas. Y con esto nos despedimos. Esto fue Tucuciencia. La biotecnología. ¿Cómo lo ven los tucumanos? Chau, 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 chau. nos vemos.